Buenos días compañeros, profesor Alejandro. El día de hoy nos encontramos en la coordinación de psicología con el profesor Juan Miguel. ¿Cómo Hola. está el día de hoy? Muy bien, gracias. Ok, más que nada el propósito de esta entrevista es con el propósito de conocerlo un poco, cómo es usted, cómo también fue abriéndose paso en lo que es su profesión. Y más que nada, no sé si fuera posible que nos pudiera comentar un poquito sobre usted, si fuera posible. Bueno, sobre mí, Uh-huh. como dices, me llamo Juan Miguel Cruz. Uh-huh. Soy licenciado en psicología. Uh-huh. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Okay. Tengo la especialidad en el área clínica y educativa, la maestría en ciencias de la educación. Uh-huh. Y actualmente pues, me encuentro frente a la coordinación de psicología. Okay. ¿Vale? ¿Y qué fue lo que lo inspiró a poder dedicarse a la docencia? ¿Qué me inspiró? Yo desde joven he vivido en el mundo docente por un aspecto familiar, en donde mi padre es docente. Él es ingeniero industrial, después estudió la licenciatura en enseñanza en matemáticas, entonces se desempeñó en el área educativa hace muchos años. Y eso me dio la oportunidad de convivir en espacios escolares y visualizando ese fenómeno. Posterior a eso, yo creo que desde temprana edad, en la preparatoria, empecé a laborar como docente en educación para adultos, NEA, en ese tiempo, ayudando a personas que necesitaban sacar certificados de primaria, de secundaria. Entonces, desde esa época yo ya estaba en el mundo educativo. Mi primera línea era estudiar algo relacionado a la educación, pero ya leyendo, teniendo algunas clases de psicología, fue cuando me agradó más este ambiente clínico y fue que donde elegí estudiar el área de la psicología. Ok, de psicología. Entonces usted comenta que fue desde la preparatoria, ¿no? Uh-huh. ¿Y hubo algún caso en particular que usted dijera, pues, o más bien que le haya llamado la atención en cuanto a su trayectoria mientras se iba preparando? Un caso en particular tendría que escribir un libro de muchos casos. Son demasiados. Okay. Son demasiados en esto que nosotros nos dedicamos. Hay una lista larguísima de situaciones, casos, desde los más graves hasta los más extraños. Bueno, sí, perdón, puedo interrumpir, pero ¿el más extraño? ¿Hay alguno en particular? Por el que lo haya marcado, que diga, ese es el principal que digo, me acuerdo. Bueno, hace muchos años fui director de una escuela primaria. En esa época llegué a tener casos de alumnos con diagnóstico de TDA. Hubo un caso en particular en donde este chico tenía ese diagnóstico, pero también algunos indicadores de abandono familiar, no directo, sino indirecto. Es una crianza negligente en donde los papás realmente no tenían atención con el niño. No estaban presentes. Y era en cierto grado comprometedor y triste ver las condiciones del niño, aparte del descuido personal, hasta los comportamientos violentos, agresivos que presentaba, ¿no? Cabe señalar que venía de familia militar. Entonces yo creo que lo más fuerte fue cuando el alumno, pues en sus niveles altos, yo creo que era algo referido a una psicosis infantil, pues nos mostraba amenazas de traer granadas, armas de sus papás para hacer algo pues, hacia la escuela, hacia sus compañeros. Claro, era parte de las fantasías que él establecía, pero era interesante, desde un plano objetivo, saber cómo se estructura una psique de esa manera, ¿no? Como de manera tan prematura estos niños pues empiezan a tener una sintomatología que en un futuro pues podría describir a gente que está cometiendo ya delitos o crímenes en el futuro, ¿vale? Sí. Porque son condiciones socioculturales, son condiciones internas que pues alteran el desarrollo humano. Ahorita que comentó del diagnóstico de este chico, del TDA, no sé si pudiera pues ayudarnos a desmentir un poquito
en cuanto a ese tipo de diagnósticos, porque bueno, hay mucha gente que supone o que piensa, al menos en mi caso, que el TD es algo así como que estás atento o estás prestando atención a una cosa, pero de repente pues te distraes muy fácil con otra cosa. Un ejemplo puede ser, ay, estás prestando la atención a una clase y pasa una mosca y te distraes bastante fácil, ¿no? No sé si pudiera ayudarnos a desmentir un poquito en cuanto a ese caso. Ok, una cosa son los tipos de atención, Ajá. en donde cada sujeto tiene una capacidad de focalizar su percepción visual, auditiva, ante un estímulo en específico. Eso después se le podría plantear como una definición muy vaga de lo que es la atención, que es un proceso psicológico. Todos los seres vivos, los seres humanos, tienen esta capacidad de sensopercepción. Entonces, la atención va a ser un proceso cognitivo y psicológico que va a hacer que la persona empiece a tener estímulos que le llamen, que tengan ciertas características satisfactorias para él. Por lo tanto, va a haber tipos de atención, la focalizada, la selectiva, la dividida. Lo que tú me platicas son tipos, ¿no? Porque no todo el tiempo, no en cada instante, no hay una atención total en tiempo que indique que cualquier persona tenga un conflicto de atención. Es decir, yo ahorita platico contigo, yo estoy atendiendo el micrófono, ¿sale? O veo a las personas que pasan, ¿vale? Entonces eso implicamos que es un aspecto de normalidad. Todos tenemos esas situaciones en nuestra manera de percibir nuestra realidad, ¿vale? Y sobre todo porque en las condiciones en donde la modernidad en la que vivimos, estamos rodeados de muchos estímulos, repito, desde redes sociales, celulares, televisión, todo esto hace que nosotros estemos empapados de estímulos que generen que estemos moviéndonos de un lado para otro. El trastorno de déficit de atención es cuando esta norma conductual se dispara a niveles distintos a lo que estamos acostumbrados. Cuando hay una atención focalizada, se reduce el nivel de atención. Cuando es una atención dividida, el sujeto no puede estar haciendo estos movimientos de estímulo a estímulo, etc. Se magnifica y se convierte ya en un síntoma porque la persona totalmente pierde la concentración. O sea, lo definiría como una persona que le dificulta concentrarse. Un indicador es la falta de concentración. Okay. Y entonces va a alterar su aprendizaje o la actividad que está haciendo. No es como que ahorita platiquemos y volteo a ver la mosca y digo, la mosca. ¿De qué estábamos hablando? Sí. Entonces la concentración implicaría que es un síntoma, nada más, no es en total el trastorno. Hay otros elementos, desde respuestas neurológicas con mayor alteración, que implica que para hacer un diagnóstico de TDA no solamente el psicólogo lo debe de hacer, es un trabajo multidisciplinar, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, médicos, para poder así determinar un diagnóstico, ¿sale? Y luego le sumamos que el mismo trastorno tiene una subcategoría que es la hiperactividad, que estas ya son respuestas psicomotrices, respuestas estimuladas por el cerebro, también por esta sinapsis acelerada, y que la persona tenga muchos movimientos corporales, pies, manos, etc. Entonces es hiperactivo, aparte de tener conflictos de atención, va a tener mucha energía, hiper o hipoactividad también, es lo que es reducir los movimientos corporales a lo mínimo, ¿no? Ok, ahorita mencionó hiper e hipo, y al menos en mi caso pues desconozco la diferencia. Entonces no sé si puede explicarnos ahí un poquito. Etimológicamente es sencillo, hiper es rápido, es acelerado, hipo es lento. Entonces tú vas a encontrar muchos términos en donde hipertiroidismo, la tiroides, que es una glándula que tenemos en nuestro cuerpo, genera hormonas de manera acelerada, o lo contrario, lento, hipotiroidismo, ¿vale? Ahorita me gustaría tomar un tema de, no sé si fuera posible, sobre algunos mitos que hay en la psicología. ¿Usted cuál considera que son los más relevantes y los que de plano se tienen que erradicar? El término mitológico me llama mucho la atención, cómo se utiliza en cuestión conceptual, ¿no?
O sea, el mito en ciertos grados socioculturales es algo que reafirma o que nos ayuda a explicar una realidad. Por eso hay mitología griega, mitología terrena, ¿no? De hecho, mucha de la teoría que algunos escuchamos nace del mito, ¿sale? Entonces son ideas que simbólicamente nos pueden ayudar a describir una realidad. No necesariamente sea algo falseado o falso, ¿sale? O sea, tiene una naturaleza sociológica, antropológica para su uso en términos, ¿no? El mito de la Llorona, por ejemplo. En la Llorona estamos hablando que en distintas localidades hay el mismo ente paranormal de una mujer que sufre, ¿no? Por sus hijos o por una pérdida. ¿Por qué es común? Porque todos los seres humanos van a significar a este ente, repito, como una cuestión inconsciente, colectiva, diría yo, para explicar situaciones de su persona o de su propia cultura, ¿no? Digo, para aclarar el término mitológico, no nos vayamos a desviar a esto que básicamente muchos dicen que es falseable, ¿no? Okay. Yo creo que el mito constante o más común es la naturaleza de la ciencia que nosotros tenemos y la confusión con el área psiquiátrica, ¿no? Porque si analizamos la frase no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿sale? Es una frase que si la empezamos a dividir y analizamos su semiótica, su estructura, implicaría una confusión en lo que es la psicología como ciencia que explica el comportamiento versus la psiquiatría, que ya tiene una tendencia más médica, que habla de patologías de carácter médico-biológicas y psíquicas que afectan a una persona en su vida cotidiana. Entonces, en este rompimiento del paradigma del mito que estamos platicando, la naturaleza es que nosotros estudiamos el comportamiento humano y no necesariamente estamos para tratar patologías. Eso ya está una cuestión grave, ¿no? Pero no, nosotros estamos desde antes, explicamos cómo se desarrolla un comportamiento, cómo esto se presenta previo a... O sea, antes de que evolucione algo más... Para mejorar su evolución, para mejorar las áreas de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ahorita que comentó sobre eso, me gustaría también saber ¿qué opinas sobre esa frase precisamente ahorita que comentó? De no voy al psicólogo porque no estoy loco. O sea, ¿qué piensa de esa parte de la sociedad? ¿Qué cree eso? Porque creo que es bastante importante que uno como ser humano, además de la salud física, creo que también es importante cuidar ese aspecto, la salud mental, que uno esté en paz, por así decirlo. Entonces no sé si pueden darnos su opinión respecto a esa parte de la sociedad. ¿Qué crees? Ok, hay un texto de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Aquí se hace una crítica con esta tesis freudiana en donde las culturas nos van a manifestar síntomas colectivos que implican la propia neurosis del grupo en específico y o el síntoma psicótico, que son conceptos del psicoanálisis. Cuando lo planteamos de esa manera, nos habla de ese malestar que tenemos en México, de la concepción de nuestra vida o de la vida, ¿sí? Del ser vivo, que implica que como la cultura naciente en nuestro país, vemos al dolor como algo no preventivo, sino como algo manifiesto. Yo voy al médico cuando me duele algo, cuando me molesta algo, pero no voy al médico para solicitarle que me dé un tratamiento para mejorar mi condición física o para un mejor rendimiento, o voy con un nutriólogo para que me dé una línea de alimentación, etc. No voy en un aspecto preventivo, pero filosóficamente tampoco voy con principios del conocimiento del sentido de mi vida para mejorarla desde el área pequeña, desde que somos pequeños. O sea, no hay una filosofía, si lo planteamos de esa manera, en donde se nos educa culturalmente a tener este cuidado de nuestra salud en general. Por lo tanto, la psicológica, que es la menos manifiesta, la menos perceptible en síntomas, pues es la menos atendida. Nosotros no distinguimos en un síntoma, decimos, me salió una ronchita,
me está saliendo muchas ronchitas, ya voy al médico. A, últimamente he tenido mucho sueño, o últimamente he tenido poco sueño, o me siento muy ansioso. Es normal. El miedo, etcétera, etcétera. Son indicadores que nosotros no consideramos como algo que debemos de revisar, de analizar. Sí, o sea, creo que la gente pues cree que esos síntomas son normales, que solamente se manifiestan como algo ocasional. Y hablando un poquito de lo que nos dijo, ¿usted cree que hay personas que ya inventan enfermedades para medicarse y sentirse mejor? Bueno, dentro del área clínica nosotros nos basamos, no siempre, alguna área o un modelo psicológico, que es el manual DSM-5, así se le llama, que la quinta versión de APA también, de la Asociación Psiquiátrica Americana, que nos da un catálogo de patologías mentales. Esto que tú me mencionaste está dentro de los trastornos somatomorfos, ¿no? La somatización, la hipocondria, los trastornos fácticos o ficticios, que son que en general son aquellas personas que perciben cierta sintomatología externa y lo manifiestan de manera corporal, hasta llegar a un engaño desde la hipocondria al trastorno fáctico para obtener beneficios. Es un trastorno de personalidad también, en donde hay ciertas personas histriónicas, es otro concepto, en donde magnifican algunos síntomas para obtener cierta atención de los demás. Entonces hay que referir primero en cuál es este diagnóstico diferencial nosotros debemos de tener para indicar. Es una hipocondria en donde la persona dice, no, está haciendo mucho calor, me va a dar fiebre, algo. Y le da fiebre. Sí. O el somático, o el somatomorfo, ¿no? Que dice, tengo las manos muy grandes, que percibe su cuerpo de una manera diferente a lo normal. Al fáctico, que dice, bueno, hoy me enfermo porque no quiero ir a trabajar. ¿Sale? Entonces, pues, pareciera lo mismo, pero sí tenemos signos y síntomas diferentes. Ok. Vamos a hacer un momento. Ahora me gustaría tratar, si fuera posible, su trayectoria aquí en la universidad. ¿Mi trayectoria aquí en la universidad? ¿Cómo? De cómo usted llegó digamos, de que usted llegó siendo docente a cómo llegó a ser el coordinador. O sea, toda su trayectoria, todo lo que tuvo que trabajar para llegar a lo que ahorita. Pues trabajar para llegar aquí, pues mucho. Previamente de estar aquí, yo me dedicaba a la parte clínica. Yo tengo un consultorio particular y lo alternaba con la cuestión educativa, ¿no? Mi base, cuando egresé de la escuela, ya empecé a trabajar en escuelas primarias. Me gusta mucho, siempre sí me ha agradado el trabajo con los niños, es un trabajo muy enriquecedor. Empecé a trabajar en primarias como docente, después me empecé a subir de puesto de psicopedagogo hasta director institucional. Estuve mucho tiempo como director escolar aquí en Coquitlán, y fue cuando empecé a trabajar aquí en el turno matutino. Yo estaba frente a la escuela y en el turno vespertino venía yo a impartir clases aquí, algunas asignaturas de psicología, de pedagogía. He estado en muchas licenciaturas aquí, ingeniería, sobre todo estoy dando clases en sistemas computacionales. Y hubo un tiempo en donde yo ya decidí dar las gracias en este trabajo y me quería dedicar al 100% a la universidad. A mí me gusta trabajar con jóvenes, pero en ese instante que renuncio me dieron la invitación para la coordinación, y de ahí ya llevo 13 años como coordinador de la carrera. ¿Cómo se lleva con sus alumnos? ¿Yo? Bien, yo creo que tengo el trato cordial. Si lo vemos desde el aspecto psicológico, entendemos los conceptos de transferencia, contratransferencia, que pueden tener los alumnos ante una figura de autoridad, ante una figura que tiene cierto grado de interacción, y eso hace que la percepción y la subjetividad se rompan, ¿no? Pero de mi postura como docente y como coordinador, pero principalmente como docente, yo me divierto mucho en mi trabajo.
Sí, ya que, bueno, nosotros preguntamos a sus estudiantes de tercero y sexto y muchos nos dijeron que usted es un coordinador muy liberal, que platica mucho con ellos y que es buena onda con ellos, o sea, que lo tienen en una estima muy Ah, alta. qué padre. Me alegra que te vean eso. Entonces, a ver, ¿me acuerdo? No. Ahora, esta es una preguntita un poquito más personal. ¿Tuyo? No sé si podrá explicarnos también, ahorita ya viendo a sus alumnos, más que nada, yo pongo esta pregunta más que nada como si se pudo... Ay, es que no sé cómo preguntarle. ¿Cómo era usted como estudiante? ¿Cómo era yo en mi época universitaria? Ajá. Sí, Porque como pues cada nivel fue diferente, yo quiero pensarlo, ¿no? Sí. Mi adolescencia fue de cierto tipo, mi infancia. ¿Cómo fue la universidad ya en un más grande? Ay, pues fue un momento muy, muy interesante, me gustó mucho. Yo ya venía con otro chip, ¿no? Ya venía con otra idea de lo que era estar en la universidad o lo que yo quería en la universidad. Claro, las formas de enseñanza y las instituciones tienen lineamientos diferentes, ¿vale? O sea, en mi época tenía una cuestión más social, si utilizo este término, en donde nosotros nos responsabilizábamos totalmente de nuestros estudios. ¿A qué voy? A que si yo llegaba tarde a la clase, me pesaba, me dolía llegar tarde a una clase, ¿vale? Porque había un carácter de, tengo que estar ahí, tengo que aprender lo que este profesor me está enseñando. Y entonces ya la mentalidad era diferente. Yo fui muy atento, siempre me considero una persona con un humor muy negro y a veces una actitud pues en contra de algunas líneas sociales, rebeldes si lo pongo en ese plano, pero académicamente yo estaba en clase. En mi momento me gustaba divertir, salir con mis amigos de un lado para otro, ¿no? Exploré muchas situaciones sociales con compañeros de otras carreras. Yo creo que lo mismo que ustedes viven, ¿no? En ese instante. Pero creo que fue la etapa en donde me agradó demasiado el estudiar. Me gustaba mucho leer, a lo mejor algo ñoño, dirían algunos, pero bueno, yo desde joven me gustaba mucho la lectura. Pero en esta época estaba yo fascinado con muchas cosas que me enseñaron. Entonces, me divertía, era travieso, sí, era a veces algo impulsivo, pues como todos los jóvenes, ¿no? Esta interacción con los afectos era también muy común, pero me centré mucho en lo que yo quería hacer. Sí. O sea, me divierto, pero centrado. Sí. Okay. Entonces, partiendo a partir de ahí de los estudios, ¿hay una persona en particular que haya marcado para mí esta etapa universitaria? ¿Algún profesor, algún amigo? Bueno, te lo explico en términos freudianos, ¿no? Ahorita que hablaban en la cuestión de la transferencia y contratransferencia. Yo creo que en mi vida me han marcado todos las estructuras o esquemas mentales paternos que tengan estas características de transferencia, ese es el término, a donde yo podría visualizar esa connotación paterna. Mi papá, principalmente. Y en la universidad fue mi coordinador de carrera en esa época, Pedro Mayrena Jesús, su nombre, ¿no? Fue mi coordinador, pero también fue mi tutor. ¿Por qué digo tutor? Porque había un programa de tutorías en donde cada profesor tenía cierto grupo de alumnos en donde les daba una dirección de la misma, ¿no? También era pues, el especialista en psicoanálisis y mucho de la técnica en terapia la aprendí de él, ¿no? Y también pues usar esta imagen, repito, transferencial, en donde yo tenía estos vínculos también, dice Pichon Rivière, ¿no? Los vínculos afectivos que ayudan a un mejor desarrollo humano, pues facilitó a que yo reestructurara mi manera de pensar. Pues hacía este juego, porque lo platico mucho con él,
En la historia del psicoanálisis, pues ahí está Freud y Jung, ¿no? Maestro-alumno. Y así se trasladó la escuela psicoanalítica. En el caso de él, igual, platicamos, él es mi maestro, yo fui su alumno, él es coordinador, yo soy coordinador, y planteamos en esos parecidos, ¿no? Sí. Pues yo de los docentes, mi figura significativa siempre ha sido y será él. Lo que tengo al día de hoy todavía platicamos de algunos términos, ¿no? Y en cuestiones de amigos, pues mi esposa, yo conocí a mi esposa en la carrera, y pues también yo creo que hay el afecto amoroso, construir a mi familia a partir de haber estudiado ahí, pues es algo más grato, ¿no? Al día de hoy, pues, también es psicóloga mi esposa, ya tenemos 20 años de estar juntos, desde la universidad al día de hoy, entonces pues creo que el estar ahí cambió radicalmente mi vida. Bueno, no sé si para posible ya para terminar. ¿Hay alguna filosofía que quiera dedicar, ya sea para mis compañeros de periodismo o en sí para cualquiera que esté viendo esta entrevista? ¿Hay alguna filosofía, alguna frase que sirva como motivación para aquellos que se encuentren, como por así decirlo, en la cuerda floja, en donde estén como en esta etapa de desmotivación? Kierkegaard es un filósofo alemán. También Heidegger, pero Kierkegaard tenía una tendencia más teológica, más religiosa, si lo vemos de esa manera. Dentro de sus principios hay uno muy importante que es el salto de fe. Él indica que todo ser humano necesita tener un salto de fe a la nada, a esa nada que no conoce, que probablemente no tenga ni siquiera visualizado. El saltar y dar este paso de fe, este impulso a algo que desconoces, te puede ayudar a encontrar muchas cosas, entre ellas a Dios, ¿no? ¿Por qué digo que es teológico? Porque este ente, este sujeto, esta deidad que en muchas religiones plasma, va más allá de ver a alguien que juzga, no. La idea, este sentido que nos plantea, que tiene que ver con lo que somos. Dar un paso de fe implica tener miedo, implica tener valor. Si lo sabemos dar, creo que encontraremos a ese Dios entre nosotros o ese futuro que queremos. Simplemente es dar el paso. Es aventarse, simplemente. Bueno, no tan impulsivamente, ¿no? Porque hay gente que se avienta y se muere. Bueno, literalmente, ¿no? En este caso es mental, ¿no? Es, si veo eso que es desconocido y me da miedo, pero tengo el valor y la fuerza, pues... Ok. Bueno, también bien dicen que el ser humano pues le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Yo creo que también, bueno, es importante que también este tipo de personas, pues, como usted dice, ¿no?, den ese salto a lo desconocido y pues se atrevan. Porque, bueno, yo considero de que pues, si no pruebas cosas nuevas, no aprendes. Ajá, no aprendes. Siento que la vida sería como aburrida sin ese tipo de experiencias nuevas que te dejan lecciones nuevas y sobre todo aprendes lecciones, como dije, y también creo que vas agarrando madurez siempre. Exacto, muy buena reflexión tuya. Ahora tú no tienes una pregunta. Bueno, entonces por nuestra parte eso fue todo. Okay. No sé si también tenga algo más que agregar. No, ustedes gracias por la charla. Bueno, esperamos que le haya gustado, que se haya entretenido. Un ratito, sí. Y pues le agradecemos mucho por su tiempo. Okay. Y éxito en su trabajo. Muchas gracias. Cuídense. Ya.